Vamos a entrar a lo que es la palabra de nuestro Dios. El tema que tengo preparado el día de ahora, de hecho, ahí van a verlo en la pared. ¿En qué día murió y en qué día resucitó Jesús, nuestro Señor? Y vamos a agarrar un versículo como versículo clave, que es Marcos capítulo 16, versículo 9. Les voy a pedir que se pongan de pie. Voy a ir leyendo una parte y usted la van a ir repitiendo, ¿sí? Con la intención de que todos aprendamos y nos vayamos de este lugar con algo en nuestros corazones. Marcos 16, 9, ¿sí? Yo voy leyendo y ustedes van a repetir lo que voy a ir leyendo. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana. Una vez más, todos repítelo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, El primer día de la semana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. de quien había echado 7 demonios. Oremos. Padre, gracias te damos una vez más, Señor mi Dios, por este tema, pidiéndote que tú hables a través de mí. Señor mi Dios, me pongo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. El tema se llama ¿en qué día murió y en qué día resucitó nuestro Señor Jesucristo? Para el caso de ustedes, la mayoría, bueno, el caso de nuestra hermana Gloria, poco saben. No sé si el hermano Luis Santiago sepa algo. Nuestra hermana Maricruz, pues también yo creo que sepa mucho acerca de este tema. Pero muchos no saben que lo que nosotros practicamos son cosas bíblicas, ¿sí? Normalmente la gente no sabe por qué normalmente en las iglesias nos reunimos los domingos en la mañana. A veces creemos que, bueno, pues, no sé, a alguien se le ocurrió y empezaron a congregarse los domingos, y como pues toda esa iglesia siempre ha sido los domingos, ¿sí? Pero tiene un porqué. ¿Por qué nos congregamos todas las iglesias en el mundo el domingo en la mañana? Todos recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y si leímos ahorita y pusieron atención en este pasaje de Marcos capítulo 19, versículo 9, menciona la hora o el tiempo de la hora y el día en que resucitó nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que habiendo pues resucitado Jesús por la mañana. Pongan atención en esto porque esta es una enseñanza para ustedes. Jesucristo resucitó en la mañana. Y luego ahí menciona más adelante algo. El primer día de la semana. ¿Saben cuál es el primer día de la semana? ¿Saben que normalmente la gente piensa o cree que el primer día de la semana es el día lunes? Porque es cuando se van a trabajar. Y dicen, no, vamos al primer día de la semana. Y muchos no saben. De hecho, busquen en sus calendarios y siempre el calendario siempre empieza del domingo en adelante. El domingo es el primer día de la semana. Cuando se escribe la palabra de Dios, o desde aquellos tiempos, desde cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, y mucho antes, los días no se contaban como contamos el día de ahora, donde contamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. En aquellos tiempos no tenían nombres y solamente se conocía por número: el primer día de la semana, el segundo día de la semana, el tercer día de la semana, llegando hasta el sexto y luego el séptimo día, que se le conocía como el Sabbat. Pero el Sabbat no significa sábado, ¿sí? Sino significa día de reposo, ¿sí? Ellos tenían el día 7 como el día de reposo, un día de descanso, ¿sí? ¿Y dónde agarraron ellos ese calendario, esos días? Pues desde el libro del Génesis. ¿Se acuerdan en cuántos días nuestro Dios Padre hizo el universo, en la tierra, y ordenó todo lo que había en la tierra? ¿En cuántos días? 6 días. En 6 días. Y dice la palabra, y al séptimo día descansó. Dice en Hebreos, ¿sí? que esto es para nosotros, o sea, es una enseñanza para nosotros, ¿sí? Pero también dice en el versículo 5 de Génesis capítulo 1, cuando hizo la luz, que separó la luz de las tinieblas, y llamó a la luz, llamó días, y a la oscuridad llamó noche. Y fue la tarde y la mañana, ¿qué dice?
un día. ¿Sí? Ponen así el destino, Katia. Y el día de ahora van a mirar esto, que le digo que ustedes a lo mejor no entienden tanto de lo que les voy a explicar, pero de aquí en adelante van a ir aprendiendo, ¿sí? Un poquito más de la palabra de Dios. Debemos de conocer estos temas, porque el día de mañana nos van a preguntar, y luego, ¿por qué se congregan el domingo? ¿Qué celebran? ¿Sí? ¿Por qué no un lunes? ¿Por qué no un martes? ¿Por qué no un miércoles? ¿Sí? Porque recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y les puse esto para que más o menos entendiéramos. Estas rayitas que se ven es para simular que es la noche, y lo blanco es para simular que es el día. Dice la palabra de Dios lo que leímos ahorita de Marcos capítulo 19, versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana. Pongan atención en esto, porque de aquí voy a entrar a una enseñanza que digo que van a ir aprendiendo ustedes. Poco a poco van a aprender cosas que normalmente se les enseña a los que tienen tiempo o más tiempo en el Evangelio y se interesan más en saber estos temas. ¿Sí? Jesucristo resucitó en la mañana. ¿Cuándo? El primer día de la semana. De hecho, aquí le puse noche, día, lo puse las fechas 17, primer día y domingo. ¿Sí? Domingo para nosotros, el primer día para ellos, el pueblo de Israel o pueblo judío. Ahorita les voy a mencionar por qué puse 17, ahorita se los explico más adelante. Pero resucitó el primer día de la semana. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. El primer día de la semana, en la mañana. ¿Sí? Pero como el caso de nosotros, sabemos que Cristo resucitó el primer día de la semana. ¿Y qué día murió nuestro Señor Jesucristo? Mucho le digo que ustedes a lo mejor poco saben de las cosas que hacía el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. ¿Sí? De hecho, nosotros lo que hacemos normalmente tienen que ver con costumbres sí, pues judías, ¿sí? Donde a ellos se les enseñaban ciertas cosas de adoración hacia nuestro Dios, ¿sí? Que se cumplieron en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y entre ellas, había una de ellas, no sé si alguna vez han visto la película del pueblo de Israel cuando sale de Egipto, ¿sí? Y donde Dios lo saca por el desierto después de las plagas, ¿sí? Y en la última plaga mata a los primogénitos, pero antes de matar a los primogénitos les da unas indicaciones al pueblo de Israel, ¿sí? Para que Dios no tocara esas casas. Querían que sacrificar a un animalito, a un cordero, ¿sí? Y que con ese cordero, con esa sangre, querían que marcar, dicen los dinteles, usted no conoce, bueno, mejor que es un dintel, las columnas de las casas, ¿sí? O de las puertas, mejor dicho, porque decía los dinteles de las puertas, ¿sí? Y con la sangre, con un hisopo, ¿sí? Más o menos para que sepan lo que era un hisopo, era como, dicen que era como una, a ver, ¿qué puedo? Para que puedan entender. Las ramitas, las de manzanilla. No, la salsa que le echo, ¿cómo se llama? Las hojitas. El laurel. No, el orégano. No. ¿A la salsa? Cuando sí, que el cilantro. Cilantro, bueno, sí, más o menos. Más o menos como los ramitos de cilantro. Sí, como los ramitos de cilantro, más o menos. Sí, bueno, agarraban, la mojaban con la sangre cuando sacrificaban el animalito, lo partían a la mitad, lo despedazaban al animalito y con la sangre, pues, marcaban los dinteles, ¿sí? Para que cuando viniera el ángel viera la sangre y no matara a los primogénitos del pueblo de Israel, ¿sí? Bueno, esta enseñanza se la dio Dios, como dice la Biblia, como estatuto perpetuo, ¿sí? Y esa enseñanza tenía de hecho, hasta les puso fecha y todo. ¿Para qué? Para que ellos recordaran ese suceso que pasó cuando lo sacó de Dios de Egipto. Ahí en el libro de Éxodo, ¿sí? Capítulo 14, si no me equivoco. Esperen, que se me ojió mi... Era Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 6. La palabra de Dios habla de una...
Éxodo 12 del 1 al 6 habla de eso que les estoy platicando el día de ahora, de lo que Dios les estableció a ellos, y les voy a mencionar por qué les estoy mencionando esto. Ahorita lo van a empezar a relacionar, por qué murió un día, o al caso te les voy a explicar por qué fue un día jueves, y ahí les mencionaba en el mapita ese, por qué un día 14, ¿sí? De igual manera, ellos no tienen el calendario que tenemos nosotros. El calendario de ellos es diferente a nuestro calendario, ¿sí? Y ahí en Éxodo capítulo 12, versículos del 1 en adelante, dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes, el que les estaban mencionando, el que estaban ahorita en ese día del sacrificio, dice, o será el principio de los meses, ¿sí? Dice, para vosotros, está hablando para el pueblo de Israel, será este el primero en los meses del año, ¿sí? Para, bueno, el caso de ustedes, digo que no conocen cuál es ese mes, que es el mes de Abib, o el mes de Nisan, que así se le conoce al primer mes del pueblo de Israel, y ese mes para nosotros viene siendo marzo, ¿sí? El mes de más o menos entre marzo y abril, las últimas fechas de abril. Y no crean que es casualidad, porque siempre Semana Santa cae en estas fechas de los últimos de marzo y primeros de abril. Si no se han fijado, o no sé si se han fijado, perdón, siempre quedan en esas fechas, ¿sí? Porque esas tienen que ver con ese calendario, el calendario que Dios les había dado al pueblo de Israel, el calendario que ellos tienen en el mes de Abib. Les mencionaba que sería el primero de los meses para ellos, ¿sí? Dice la palabra de Dios, el 2, este mes os será de principio de los meses, está hablando para ellos. Dice, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los panes, un cordero por familia. Sí, está hablando de lo que iban a hacer, el corderito que iban a matar para el día 14. De hecho, les dice que desde el día 10 deberían de agarrar ese animalito. Y a eso lo voy a explicar en otra enseñanza, porque si no se va a hacer larga. Pero ahorita les voy a mencionar tantito qué pasaba, por qué se agarraba desde un día 10 y lo sacrificaban hasta el día 14. Dice, habla a toda la congregación de Israel diciendo, en 10 días de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los panes, de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomarás de las ovejas y de las cabras. Ahí en el 6 es donde van a poner atención, porque tiene que ver con la enseñanza y el sacrificio de Cristo. Dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, que es el mes de Nisan. Y lo inmolarás toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, ¿sí? Hasta ahí. Fíjense, dice la palabra de Dios que lo guardarás hasta el día 14 del mes de Nisan, ¿sí? Hasta el mes de, bueno, hasta ese el mes de Abib, el mes de Nisan, ¿sí? Les mencionaba ahorita que el día 14, cuando fue el sacrificio de Cristo, cayó en un día un día jueves, ¿sí? Para nosotros. Para ellos fue el 5.º día, es el día 14. Ese día 14 querían que buscar un animalito, un cordero, para sacrificarlo. Pero dice que desde 4 días antes querían que agarrar el animalito, ¿sí? Y tenerlo en su casa, cuidarlo, y cuando llegara el día 14 lo querían que inmolar. Les mencionaba a los hermanos, porque hay un canto que me gusta mucho, se oye bien bonito, y hasta me hace llorar. Y después lo empecé a estudiar y me di cuenta, porque se refiere a Jesucristo, cuando dice inmolado en el Calvario, ¿sí? Y dice la palabra, lo que leíamos ahorita, que lo iban a guardar para inmolarlo. Y les decía a los hermanos, ¿saben qué es inmolar? Matar, ¿sí? Despedazar, ¿sí? De hecho, los que vieron la pasión de Cristo, pues fue lo que pasó a nuestro Señor Jesucristo, lo inmolaron, ¿sí? Lo despedazaron, ¿sí? De hecho, lo torturaron, ¿cómo les dice la palabra? Lo machacaron, ¿sí? Lo machacaron, lo molieron su carne, ¿sí? Fue tan grande el dolor, ¿sí? Pero eso tenía que ver porque Dios les había dicho que ese corderito
querían que inmolarlo. ¿Saben por qué lo agarraban 4 días antes? Eso le voy a decir algo así rápido. Y le digo, no sé si alguien de aquí ha tenido un animalito, hermana. Ay, disculpe que le diga a la hermana Maricruz. ¿Ya se encariñó con su perrito? ¿Se hace cariño? Si le matamos ahorita, le mocharon la cabeza. ¿Saben? Le voy a decir por qué le estoy mencionando esto. ¿Saben por qué agarraban el animalito y lo metían a su casa 4 días antes? Para que se encariñaran. ¿Sí? Porque el que iba a pagar el precio de lo que normalmente la persona estaba haciendo, que era, la Biblia menciona que la paga del pecado era muerte. ¿Sí? Normalmente uno debería de morir por lo que hacemos en contra de nuestro Dios. De hecho, había muchas cosas, muchos lo saben, pero en la ley, los que pecaban, los mataban. Pero ¿saben qué hacían para que no los mataran? Quería que hubiera un sacrificio. ¿Sí? Querían que pedirle perdón a Dios y sacrificar pues un animalito. ¿Sí? Pero lo hacían una vez al año. Ese animalito lo metían a la casa y normalmente le digo que yo creo que los adultos no nos encariñamos tanto. Bueno, no sí, porque yo me acuerdo que hasta mi suegra lloraba por una perra que le mataron. ¿Te acuerdas de la pinta, no? Que se andaba llorando y llora? Dije, se pongan llorando por una perra. ¿Sí, va? Pero hay hermanos que son bien agradecidos más que las personas. Bueno, mire, le voy a decir eso. Le voy a decir eso. Por eso lo metían. ¿Por qué? Porque cuando Dios les dice que hicieran el sacrificio, ¿saben a quién iban a matar? A ese con el que se habían encariñado. ¿Sí? Para que ellos aprendieran a no pecar delante de Dios. ¿Sí? Que el que iba a pagar el precio de lo que tú habías hecho era el animalito. ¿Sí? Y ahí les mencionaba, era uno por familia. O sea, si toda la familia, en el caso de nosotros, ¿sí? Pues si la familia era pequeña, pues nos juntábamos, pues bueno, pues hermana Mariquita nomás es una, bueno, pues vamos a juntarla porque, pues, ¿para qué quiero un sacrificio ella sola? Y entre todos nos juntábamos, bueno, más o menos ahí mencionaba, como los que estamos aquí, para un cordero. Lo inmolaban, que era lo mataban, ¿sí? Lo cortaban en 2 partes, lo asaban como si fueran, bueno, si han comido el cabrito. De hecho, muchos no saben por qué comemos cabrito, ¿sí? De hecho, se dice que somos, los de Nuevo León somos descendientes de judíos. Por eso el cabrito es muy dado en este lugar, porque eso es lo que se daba en aquel tiempo. Así como sabe el cabrito, bueno, es lo que se lo comían, asado al fuego, ¿sí? Y al último se lo comían, pero se estaban comiendo al animalito con el que se habían encariñado, ¿sí? Y con el que se habían encariñado, y Dios lo hacía para que no lo hicieran, ¿sí? Porque no es cualquier cosa, créanlo. Se oye mal esto que les voy a mencionar, pisotear la sangre de Cristo, que se nos hace fácil el pisotearla. Por eso el animalito quería que pagar, y Dios le decía, ¿sabes qué? Pero ese animalito lo van a guardar desde el día 10 hasta el día 14 y lo van a sacrificar entre las 2 tardes. Le digo, ustedes no conocen mucho de la Biblia, les voy a enseñar algo. El pueblo de Israel, en el templo habían 2 sacrificios, se hacían 2 sacrificios, uno en la mañana y uno en la tarde, uno de las 12 a las 3 y uno de las 3 a las 6, que era la hora sexta, novena, de la sexta de a la la novena. tercera a la sexta y de la sexta a la novena, ¿sí? Que así la menciona la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, bueno, y lo van a guardar entre las 2 tardes para inmolarlo, para matarlo, ¿sí? Bueno, ese sacrificio viene siendo nuestro Señor Jesucristo. De hecho, dice la palabra de Dios, lo tengo ahí en 1 Corintios 5:7, dice, limpiémonos pues de la vieja levadura para que seas nuestra masa sin levadura como sois. Dice la segunda parte, que es la que quiero que pongan atención, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La Pascua viene siendo esa fiesta donde se mataba el corderito. Sí, bueno, esa Pascua, bueno, esa ya fue sacrificada. ¿Quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. El día jueves, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. ¿Sí? Fue crucificado, muchos lo saben, pero fue crucificado a las 3 de la tarde. De hecho, en la palabra de Dios nos menciona algo. De hecho, los que vinieron a las 7 palabras el día martes pasado, ahí en Mateo capítulo 27, versículo 46. ¿Sí han visto La Pasión de Cristo? La película, hermana, ¿sí la ha visto? Sí, vio cuando que mencionan que hubo un eclipse.
¿sí? Bueno, la Biblia relata eso que pasó en ese momento. Dice la palabra cerca de la hora novena, que para nosotros, se les mencionó ahorita, eran las 3 de la tarde. Perdón, de la hora, sí. Cerca de la hora novena, perdón. Sí, que son las 3 de la tarde. Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cerca de la hora novena, para ellos, bueno, también esto no les mencioné ahorita, ellos cuentan el día desde que empieza a aclarar el día. No lo tienen como nosotros, que empezamos desde las 12, ¿sí? Hasta las 12 del mediodía y cambiamos, ¿no? Ellos, desde que empieza a amanecer, empieza a contar el tiempo. Hasta que se oscurece, se termina las horas de ellos. Y empieza la noche, ya ellos nomás la conocen como vigilias, ¿sí? Como vigilias. Pero normalmente en el día sí tienen las horas. Bueno, a la hora novena, ¿sí? Que era la hora del sacrificio, dice que Jesucristo clamó esas palabras que dice Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Más o menos esa fue la hora en la cual nuestro Señor Jesucristo expiró. De hecho, dice la palabra de Dios que desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre la tierra. O sea, nomás para que pongan atención, la hora sexta eran las 12 del mediodía. 3 horas estuvo oscurecido todo el mundo entero, el planeta. ¿Sí? Porque no fue cualquier cosa lo que Jesucristo vino a hacer aquí en la tierra. ¿Sí? Vino a morir por nosotros. Por eso, bueno, lo que dice su palabra de Juan capítulo 3, versículo 6, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, eso fue tanto el amor de Dios, ¿sí? Que vino a morir como un cordero, ¿sí? Como lo que les mencioné ahorita del animalito. Bueno, lo que venía a hacer el animalito, bueno, que Jesucristo lo vino a hacer para morir por nosotros. Bueno, desde ese momento que fue el día viernes, ¿sí? Ponle ahí el mapito. Ese día jueves a las 3 de la tarde, ponle atención porque era más o menos como por aquí murió nuestro Señor Jesucristo a las 3 de la tarde, ¿sí? Y resucitó el domingo en la mañana, los 2 versículos que leímos ahorita, ¿sí? Y el día viernes, este día, no sé si ven que puse reposo y reposo. En la Iglesia Católica menciona que Jesucristo murió un día viernes, que es este día, y resucitó un día domingo, porque en la Biblia menciona esto que les voy a mencionar ahorita, que se encuentra en Juan capítulo 19, versículo 31. Juan capítulo 19, versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua era el sacrificio del animalito, ¿sí? Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, al fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Fíjense, dice la palabra de Dios que por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo. Los católicos, por una mapita, mencionan que Jesucristo murió el día viernes, porque el siguiente día era el día de reposo, ¿sí? El séptimo día del calendario, para ellos, cuando caía el séptimo día, ellos no pueden hacer nada, ¿sí? El día séptimo, ¿sí? Por eso ellos mencionan que murió un día viernes y resucitó el primer día de la semana. Pero ahorita les voy a enseñar que Jesucristo no murió un día viernes, sino un día jueves. ¿Por qué lo sé? El caso de un servidor o los que tenemos más tiempo en el Evangelio. Porque ese día de reposo, le digo, hay muchas cosas que no sabemos, bueno, ustedes no saben, pero eran fiestas judías que Dios les había establecido a ellos, ¿sí? Donde también había fiestas donde no querían que hacer nada. Y ese día tocó no solamente la Pascua, que murió el día jueves, sino que el siguiente día empezaba otra fiesta. Y esta fiesta era, dice la Biblia, de gran solemnidad. ¿Saben qué es gran solemnidad? Que era algo muy especial, ¿sí? Por eso ellos, cuando cuando Cristo muere, le dice que rápidamente que se checara que estuviera muerto, que querían que bajarlo
porque el siguiente día era de gran solemnidad. ¿Sí? Y ese día no era un sábado cualquiera como este sábado, que era el día de reposo para ellos, sino que era un día especial. ¿Y cómo lo sabemos? El caso de un servidor y nosotros, ahí en Levíticos capítulo 23, versículos 6 y 7. Levítico 23. Había una fiesta que se llamaba los panes sin levadura, dice el versículo 6, y a los 15 días, porque había esta fiesta de este mes, es la fiesta de la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comerás panes sin levadura. ¿Sí va? El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Fíjense, el día 15, de hecho ahí menciona, dice, y a los 15 días de ese mes, del primer mes del pueblo de Israel, después de la Pascua, al siguiente día ellos querían que tener una fiesta que se llamaban los panes sin levadura, que es el día, menciona ahí el día 15. El día 14 tenían era el sacrificio de la Pascua, que era cuando mataban al animalito, y al siguiente día ellos tenían otra fiesta que empezaba desde el día 15, duraba 7 días, pero el primer día de la fiesta ellos no tienen que hacer nada, ¿sí? Por eso cuando sacrifican a Cristo, ¿sí?, y lo quieren bajar rápido, le dicen que se apresuraran, porque al siguiente día empezaba esa fiesta, ¿sí?, y no podían hacer nada. Valía más la fiesta que ¿Sí? De hecho, ellos se apresuraron para bajar a nuestro Señor Jesucristo de la cruz rápidamente, porque también ellos, bueno, no podían estar cerca de una persona muerta y participar de esa fiesta, ¿sí? Y como él lo habían exhibido públicamente cerca de la ciudad, ¿sí?, no podía estar el cuerpo ahí colgado mientras estaban en la fiesta. Por eso querían que bajarlo lo más rápido posible para que ellos empezaran a tener esa fiesta que se llamaban los panes sin levadura. Y esa fiesta empezaba el día 15, que era la fiesta de los panes sin levadura. Y el siguiente día, ahora sí empezaba esta fiesta, bueno, perdón, este día, que era el día de reposo, el día de reposo normal, ¿cómo le puse? Ordinario, ¿sí? Era un día de reposo ordinario donde cada séptimo día descansaban. ¿Y cómo sabemos que hubo 2 días de reposo en aquel tiempo? Tanto el día 15 como el día 16, antes de que Cristo resucitara. Porque la Biblia les menciono a los hermanos, que hay varias profecías que se cumplieron en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y una de ellas se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Pongan atención en esto. Dice, porque primeramente esta es una enseñanza que Pablo había aprendido, y de hecho esto es lo que yo les quiero enseñar a ustedes. Que esta enseñanza no crean que yo se la estoy enseñando como que es algo nuevo, pero fíjense lo que dice la palabra. Dice, porque primeramente os he enseñado, dice Pablo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ahí pongan atención en el versículo 4. Y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fíjense, dice la palabra de Dios que es una enseñanza que dice Pablo que él había aprendido, que él había recibido, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, ¿sí? De hecho, todo lo que está escrito en la palabra de Dios se cumplió en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente eso, dice que fue sepultado. Jesucristo murió a las 3 de la tarde, lo sepultaron en la noche y resucitó al tercer día. ¿Cómo sabemos que resucitó que resucitó un día domingo? Pongan atención en esto. Dice que murió y resucitó al tercer día, ¿sí, no? Resucitó al tercer día. Pongan atención. Murió y este es un día completo. Un día y tarde, 2 días y 3 días, ¿sí? De hecho, murió el jueves,
el viernes en la noche era un día, en la mañana y en la noche del sábado era otro día, en la mañana y en la noche del domingo era otro día. Son 3 días, un día, 2 días, 3 días, ¿sí? Y se cumplió la palabra de Dios en la vida de él. De hecho había una profecía que él mismo había dado, que se encuentra en Mateo capítulo 12, versículos 39 y 40. Fíjense, esta profecía dice él, porque una vez le preguntaron que les diera una señal, y dice él respondiendo y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pon atención en esto. De hecho, le digo a los hermanos, fíjese, hasta en eso Dios puso o explicó de que una profecía, porque le decían que él diera una señal de que él era Dios. Y dice: bueno, yo no les voy a dar ninguna señal. La señal que les voy a dar, que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre va a estar en el centro de la tierra 3 días y 3 noches. Pon atención. Fíjense, 3 días y 3 noches. Un día, 2 días y 3 días y 3 noches. Una noche, 2 noches y 3 noches. Estos 3 días de que él murió, eso va a ser otra enseñanza, ¿sí? Jesucristo, porque bueno, murió y dice que bajó a las partes más profundas de la tierra. Muchos no saben, pero bueno, hizo varias cosas. Mientras el cuerpo había muerto, él fue a las partes más profundas de la tierra, donde estaban los cautivos. Para aquellos que no sepan los que eran personas cautivas, los que murieron antes de que Cristo ascendiera a los cielos. De hecho, antes había un lugar que se llamaba el seno de Abraham y el Hades o el infierno, donde se menciona que los dos se miraban, ¿sí? Los que morían sin Cristo se iban al infierno, y los que morían con Cristo se iban al seno de Abraham, ¿sí? Y Dios fue a ese lugar, ¿sí? Esos 3 días que menciona la palabra de Dios, estuvo en el centro de la tierra, ¿sí? Donde iban los que estaban cautivos, ¿sí? Los que estaban en aquel momento cautivos. Eso es lo que Dios les empieza a decir al pueblo de Israel, que esas señales iba a dar, que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, bueno, el Hijo del Hombre de igual manera, él iba a estar en el centro de la tierra. Pon atención, 3 días, un día, 2 días, 3 días y 3 noches, un día, una noche, 2 noches y 3 noches, ¿sí? Y nuestro Señor Jesucristo resucita el primer día de la semana, ¿sí? Este día. Ahorita leíamos, cuando empezamos el servicio, ahorita la enseñanza, les dije que abrieran sus Biblias en Marcos 16:9. ¿Por qué les mencionaba ahorita que hay cosas que nosotros hacemos, que muchos no saben, que por qué las iglesias nos congregamos el día domingo? O sea, no son cosas que se nos ocurren de la noche a la mañana, sino que ese día, el primer día de la semana, nuestro Señor Jesucristo resucitó, dice el 16:9 de Marcos, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, ¿sí? Nosotros estamos 100% seguros de que Jesucristo resucitó un primer día de la semana en la mañana. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, ¿sí? El primer día de la semana, les mencioné ahorita, es el día domingo para nosotros, ¿sí? Que viene siendo en este lugar, ¿sí? Y ahora te voy a explicar algo más. Ahí en Marcos capítulo 8, versículo 31. Marcos 8:31. Muchos no saben, pero cuando Cristo estuvo en la tierra predicando, Él predicó muchas veces acerca de su muerte. En ese caso fue la de cuando les dice de Jonás, ¿sí? Que querían una señal. Bueno, espérense. Así como en aquel momento Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, bueno, así el caso de él, dice que iba a estar en el centro de la tierra 3 días
y 3 noches. Esa enseñanza Jesucristo la estuvo dando en varias ocasiones, ¿sí? De hecho, muchos no saben, porque también escuché hace poco de un pastor decir que quién mató a nuestro Señor Jesucristo. Y muchos no saben que Él, de su propia, de su propia voluntad entregó su vida. De hecho, Él nadie lo mató. Él quiso entregar la vida por cada uno de nosotros, ¿sí? Si Él hubiera querido, cuando lo agarran en el Getsemaní, dice Él, le dice a Pedro, yo le puedo hablar ahorita a una legión de ángeles y los puede matar a todos, ¿sí? Él tenía poder para nada más en ese momento exterminar el mundo entero. Pero en verdad Él quería entregar su vida por nosotros, ¿sí? Y de hecho Él en Marcos capítulo 8 versículo 31 dice, y comenzó a enseñarles, ¿sí?, que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Y resucitar después de 3 días. Le digo a los hermanos que Cristo resucitó el tercer día, no un cuarto día, porque ahorita leímos que después de muerto resucitaría después de 3 días, ¿sí? Pongan atención a esta palabra. Resucitó después de 3 días, no de 4 días, ¿sí? Murió el jueves en la tarde, un día, 2 días, 3 días. Dice la palabra de Dios. Y ser muerto y resucitar después de 3 días. Después de que se cumplieron esos 3 días, resucitó nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Por qué les menciono esto? O esta enseñanza. Porque eso también tiene que ver con nuestra salvación. Muchos no saben lo que Cristo hizo de entregar su vida por cada uno de nosotros. El cristiano debe de saber por qué nos congregamos el día domingo. Muchos no saben, pero el domingo es un día de victoria, ¿sí? Les voy a mencionar algo que no saben los católicos. ¿Saben por qué tocan las campanas? Ni el sacerdote debe saber por qué las tocan, ¿sí? ¿Saben por qué se tocan las campanas? Muchos creen que es porque les mandan a hablar a la gente. Dicen, no, es para hacerles el llamado a la gente, ¿sí? Llamado a misa. ¿Sí? No, es una señal de victoria y es para los que ya están allí, ¿sí? De hecho, cuando llegamos el domingo es un día de victoria. ¿Por qué? Porque un domingo más estamos recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cada domingo nosotros recordamos que Jesucristo resucitó, ¿sí? Y que Él dio su vida por cada uno de nosotros. Dice su palabra, Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínense. Ahorita, ¿por qué les ponía el caso de los animalitos? ¿Sí? Se nos hace muy sentimental. Imagínense que estuviera Dios con nosotros y de repente nos tocara morir. Dice, no, es que yo pago el precio. Y nosotros con toda la cosa, sí, pues que lo pague, ¿sí? Pero cuando realmente es una persona que tú amas, te dolería, ¿sí? Si te duelen los animalitos, ¿sí? Y de hecho les menciono esto porque Dios quería que hacerlo para que entendiéramos que no podíamos vivir de esa manera. Por eso queremos que apreciar el caso de nosotros o valorar el sacrificio de Cristo, ¿sí? No solamente el sacrificio de Cristo, también valorar su resurrección, porque a través de su resurrección creemos de que algún día vamos a morir. Así como Él murió y resucitó, Él nos ha prometido que algún día vamos a morir. ¿Y sabe qué nos está prometiendo Dios? Que vamos a resucitar y vamos a estar con Él. Amén. Debemos de sentirnos contentos el día que mañana, si nos llegamos a morir, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, imagínense, vamos a estar en la presencia de nuestro Dios. Con eso voy a terminar. Espero que esto se quede en sus corazones. Espero que hayan aprendido algo.